Tu iPhone no le dura la batería, tienes que cargarlo más veces en el día, sientes que te va a volver loco. Solución a esto, llegaste al lugar correcto. Mi nombre es Soto y esto es tu Asesor Geek. Así como un comercial de televisión para salir un poco de la rutina, pero hablando en serio, tienes un iPhone que tiene un tiempo de uso mucho más de un año y estás teniendo problemas porque se te está descargando más rápido, puedes que necesites calibrar la batería. Es un proceso sencillo, nada complicado ni complejo. Así que acompáñame en cada paso de este simple procedimiento que te traigo el día de hoy para que puedas resolver este pequeño inconveniente. Paso número 1. Vamos a descargar por completo nuestro iPhone. Jugamos, vemos videos, qué sé yo, hagan lo que tengan que hacer, pero descárguenlo. Importante que se apague. Paso número 2. Como es de esperarse, luego de descargarlo, lo vamos a conectar nuevamente al cargador, pero tratamos de no usarlo para que tenga una carga sana. Luego que llegue al 100%, lo vamos a dejar 30 minutos más conectados al cargador. 30 minutos más, no estoy loco. Paso número 3. Lo vamos a usar nuevamente hasta que la batería vuelva a morirse para que así completemos el ciclo. Pero ahora vamos a dejar nuestro iPhone apagado por 3 horas. Hay gente que recomienda entre 4 y 6 horas, pero probé en mi modelo XR y 3 horas es más que suficiente para ponerlo a cargar nuevamente. ¿Por qué se hace esto? A fin de que la batería complete un ciclo, quede completamente apagada y arranque de cero. Paso número 4. Dejar cargando hasta que llegue al 100%. Luego de eso vamos a reiniciar nuestro equipo y listo, ya vamos a poder notar que el rendimiento de nuestra batería se ha incrementado. Obviamente eso lo vamos a ver al final del día cuando tengamos que conectar nuestro equipo al cargador. Este video lo hice porque mi iPhone XR tenía problemas con la batería. Yo lo adquirí usado el año pasado y así pude solucionar los problemas. Puede que tú tengas el mismo o puedes que no. Este proceso lo puedes probar antes de ir al servicio técnico. Total, es gratis y no es complicado. Así que no me voy a dilatar más. Si te gustó el video, regálame un like, si no, un dislike. Pero no dejes de suscribirte porque te voy a traer tutoriales interesantes para que le saques el máximo provecho a tu smartphone. ¿Tienes una sugerencia o quieres que toque algún tema en específico? Puedes dejarlo en los comentarios. Nos vemos hasta la próxima. Ojo, no olvides compartir este video. Nos vemos.